hermanos, bienvenidos. Pues así, hermanos, con todo ese ánimo, con todo ese gozo que la presencia de Dios nos da, les invito en el amor de Cristo, abramos nuestras Biblias en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, por favor. Bueno, durante todo este mes de septiembre sabemos que se ha hablado de un tema muy hermoso, muy importante, ¿verdad? Que es la libertad. Y con mayor razón nosotros como hijos de Dios celebramos la libertad, no solo la física, sino la que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros a través de su sangre preciosa. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios somos doblemente bendecidos por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Bueno, el tema de hoy también se va a tratar respecto a la libertad, con un enfoque hacia por qué es importante que seamos o que somos libres. Amén. ¿Cuál es la importancia de que cada uno de nosotros somos libres en Cristo Jesús? Amén. Pues vamos a leerlo sin más que decir. Vamos a ver qué dice el libro de Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, vemos que cuán importante es para nosotros ser libres. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo nos hace libres, no es para que nosotros pues ya nos hizo libres y podemos vivir como nosotros queramos, ¿verdad que no? Sino que este versículo nos enseña que la libertad que Cristo Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una importancia. ¿Y para qué fuimos hechos libres, hermanos? Alguien que, si gusta escribirlo en los comentarios, ¿alguien se imagina por qué fuimos hechos libres por Cristo Jesús? Bueno, mientras, si gustan escribirlo, vamos a continuar. Pues bueno, el propósito es que tanto usted y yo seamos, dice 1 Corintios 3:16, templos de Dios, hermanos. Qué gozo, ¿verdad? Y dice, para que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Para ello Dios nos ha hecho libres. Amén. Bueno, a menudo, hermanos, es algo que olvidamos. Si nos damos cuenta, el término de libertad, todos creemos que es hacer lo que yo quiera, que nadie me diga nada, que no me pongan límites, que no me pongan reglas, pero no es así. Para con Dios no es así, hermanos. Todos nosotros a veces hemos olvidado el por qué o para qué somos libres en Cristo. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos olvidamos que somos templos de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Corintios, en el texto que leíamos. Somos templos de Dios y muchas veces descuidamos, hermanos, nuestra comunión con Dios. La libertad con que Cristo nos ha hecho libres muchas veces la ocupamos, ¿verdad?, para vivir en libertinaje. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver 3 puntos importantes, hermanos, de que Dios, a través de la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado, nos ha hecho ser templos de Dios. Amén. Vamos a ver 3 puntos importantes. En el libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, vemos, hermanos, que dice: se comenzó a edificar la casa de Dios, la casa de Jehová. Amén. Este capítulo de segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1, comienza diciendo: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. No sé cuántos de los que estamos conectados hemos leído la historia, ¿verdad? Cuando David fue a la era de Ornán Jebuseo para comprar esa era y edificar allí un altar a Jehová. Amén. Y si no lo han leído, yo les invito a que lo hagamos. Está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, del 18 al 26. Ahí está toda la historia de cómo vemos que, hermanos, el templo no es cualquier cosa. El templo de Dios no es cualquier cosa.
Vamos a ver primeramente que dice aquí que Salomón comenzó a edificar. ¿Qué es edificar? Es construir, es levantar. Amén. Y fíjense, hermanos, cuán grande es el amor de Dios. Punto número 1. Cuán grande es el amor de Dios con que nos ha hecho libres a ustedes y a nosotros para ser templos de Dios. Tan es así, hermanos, que fíjense, dice, el templo no se construyó en cualquier lugar, en cualquier ciudad, ¿no? Sino en el lugar que Dios había elegido para que allí se construyera el templo de Jehová. Amén. Así como usted y yo, hermanos, sabiendo, hace un momento yo revisaba, ¿no? El número de habitantes del globo terráqueo, y es un número estratosférico, hermanos, es tremendo. Y es maravilloso saber que entre tantos humanos que hay sobre la tierra, así mismo Dios se fijó en usted, Dios puso sus ojos en usted, en su casa, en su familia, como en la mía, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacernos libres. ¿Para qué, hermanos? Para ser hechos templos de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, asimismo Dios nos ha elegido a nosotros, de entre tanta gente, habiendo muchos mejores que nosotros, ¿verdad? Habiendo quizás hombres y mujeres más sabios que nosotros, de más, ¿cómo les dijera? Quizás más presencia, X cosa. Dios, el Padre, puso sus ojos en nosotros para que en usted y en mí y en nuestras familias sea edificado el templo de Jehová. Amén. Vemos también, hermanos, que el lugar donde se construyó el templo de Jehová fue comprado por su justo precio, ¿verdad? Lo van a ver si ustedes lo leen, está en el primer libro de Crónicas 21, 18 al 26. Dice que David llegó a la era de Ornán y le dijo, oye, Ornán, véndeme esta era porque yo he de edificar aquí un altar a Jehová. Y fíjense que Ornán Jebuseo le dijo, ahí está, yo te la regalo, es más, ahí si quieres leña, si quieres animales, yo los ofrezco, yo te los doy, te los regalo. Y saben, David contestó, no, yo no voy a ofrecer nada a Jehová que no me cueste. Amén. Y fíjense, hermanos, así usted y yo, para ser hechos templos de Dios, costamos un precio. Amén. Que precisamente a través de ese pago que hizo nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre, derramando su vida en la cruz del Calvario, es que usted y yo fuimos comprados y fuimos hechos libres de la condenación, del pecado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Fíjense, hermanos, entonces vemos que nosotros también fuimos comprados a un precio muy grande, muy alto, hermanos. Usted y yo, ¿sabe? Éramos impagables, hermanos. No había cómo humanamente usted y yo pudiéramos ser libres de la condenación, libres de la muerte espiritual. No había forma, pero ¿sabe qué? Que el Padre envió al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, a ese Cordero inmolado, a ese Cordero santo, sin pecado, a morir por usted y por mí, y entonces hacernos libres para la gloria de Dios. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ya había dispuesto en su corazón que usted y yo seamos templos de Dios y morada de su Santo Espíritu. Amén. Bueno, fíjense, vemos entonces nosotros que no costamos cualquier cosa, sino que la sangre de Cristo, hermanos, pagó el precio justo por usted y por mí y por nuestras respectivas familias y por el mundo entero. Amén. Tan es así, hermanos, que el amor de Dios es demasiado grande por nosotros, que no nos redimió como ni con oro ni con plata, ¿no? Hasta hay un himno que dice, me redimió mas no con plata, me compró el Salvador, pero no con oro, sino con su sangre preciosa. Y es por eso que nosotros debemos valorar la libertad que Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos ha dado para ser templos de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Fíjense, en el libro de 1 Corintios 3:16, que es el versículo base, ¿verdad?, de este tema, comienza con una pregunta. Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis? En una versión de la nueva traducción viviente dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes?
Fíjense, hermanos, ¿verdad? Comienza con una pregunta. ¿No sabes? ¿No te das cuenta? ¿No te has percatado de cuán valioso eres? ¿Que eres templo de Dios? Imagínense, hermano, que si nuestro hermano Pablo estuviera en nuestros tiempos, no, pues yo creo que ahora sí que nos agarraban nuestras cachetadas santas, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos, hermanos, que la actitud que muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos teniendo, no está a veces muy alejado de lo que, por lo cual Dios nos hizo libres. Amén. Pero fíjense, aquí entonces vemos que Pablo les dice, ¿no sabes? ¿No te das cuenta que eres templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Fíjense, hermanos, esta pregunta donde ustedes como a mí nos debe de hacer reflexionar. Porque muchas veces, hermanos, vivimos en el ajetreo de esta vida, del ir y venir, y nos olvidamos, ¿verdad? Y nos olvidamos de qué ha hecho Dios en nosotros. Muchas veces no le damos la importancia que merece al que nosotros hemos sido hechos templos de Dios. Y nos afanamos muchas veces por los quehaceres, las preocupaciones, etc. Vemos, hermanos, que Dios, ¿verdad?, en su amor y su misericordia, nos ha derramado de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Vemos, hermanos, que no somos cualquier persona que se dice ser libre, sino que nosotros hemos sido hechos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2, vamos a ver, hermanos, que ya vimos que se edificó, ¿no? Punto número 1 es la edificación del templo. Punto número 2, el templo tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito, hermanos? El propósito era, ¿verdad?, que la presencia de Dios habitara en ese templo. Amén. Amén. Y vemos, hermanos, en segundo libro de Crónicas 5, capítulo 5, versos 7, 10 y 13, vemos que dice que Salomón traslada el arca de Jehová. Lo lleva al templo. Una vez que ya fue construido, fue edificado, entonces Salomón lleva el arca del templo, el arca de Jehová, lo lleva al templo. Vamos a leer rápidamente qué dicen estos 3 versículos. El versículo 7 dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Fíjense, hermanos, dice que los sacerdotes, ¿verdad? Fíjense qué responsabilidad tenemos nosotros, no solamente por ser templo de Dios, sino que también nos ha hecho que real sacerdocio. ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? Que la palabra, que el arca de Jehová esté en nosotros. Procurar siempre buscar su presencia a través de su palabra. Dice aquí que los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. Es decir, que en su vida y en la mía debe estar la presencia de Dios, debe estar su palabra, hermanos. Usted y yo no podemos decir que somos templos de Dios si no leemos la Biblia, si no oramos, si no pasamos tiempo con Dios, buscando o teniendo comunión íntima con Dios. Amén. Bueno, continuemos. Verso 10 dice, en el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, a ver, hermanos, si pusimos atención, ¿qué había en el arca del pacto de Jehová? Pues estaba la ley de Dios, las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos. ¿Qué nos habla Dios a través de esta palabra? Que usted y yo no podemos vivir bajo las normas que muestra este mundo, bajo los supuestos valores que enseña este mundo, sino que usted y yo debemos de sujetarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios viva y eficaz, más poderosa que cualquier espada de doble filo, hermanos, ¿verdad? Esta hermosa palabra nos da vida, nos da paz, nos da salvación, nos aumenta la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, fíjense, entonces vemos que nosotros no debemos de llenar este templo, ni nuestra mente, ni nuestro corazón, ni
ni usando nuestros ojos ni nuestros oídos para llenarnos de basura. No, hermanos, sino lo que debe de habitar en nosotros es la palabra de Dios. ¿Qué dice su palabra, verdad? ¿Con qué limpiará? A ver, hermanos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ese camino lleno de pecado, lleno de maldad, ¿con qué lo va a limpiar? ¿Alguien sabe la respuesta, hermanos? Y si no sabemos la respuesta, pues dice el Salmo 119:9, ¿qué dice, hermanos? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. ¿Con qué somos limpiados usted y yo? Con guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, que son templos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Versículo número 13. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué creen que pasó, hermano? Hermana, ¿qué creen que pasó? Pues dice que entonces la casa se llenó de la nube, la casa de Jehová. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser llenos de la presencia de Dios? Cada uno sabe en qué condición está en su vida espiritual, cuánto tiempo oramos, cuánto tiempo leemos la Biblia y cuánto tiempo estamos en la televisión, o estamos en pláticas que no convienen, o estamos con amistades que no nos edifican, que no nos suman, sino que nos restan en nuestra vida espiritual. Amén. Entonces vemos, hermanos, que para que la gloria de Dios llene nuestros templos, nuestras vidas, en primer lugar, ¿qué debemos de hacer? Guardar la palabra de Dios en nosotros, esforzarnos, ¿verdad? Por llevar a cabo su palabra. En segunda dice también que debemos nosotros de alabar y dar gracias a Dios en todo tiempo, porque eso agrada a Dios. Dice que mientras todos cantaban y alababan a Dios y daban gracias a Jehová, ¿qué decían? ¿Qué decían cuando alababan a Dios? Porque Él es bueno. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, usted y yo vamos a ser llenos de la presencia de Dios. Amén. A los hermanos que se conectaron al principio, hacía yo mención de lo que sucedió el lunes, ¿no? Que el temblor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos decir porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia? Porque tan es así que usted y yo estamos hoy aquí vivos, ¿verdad? Junto con nuestras familias, no pasó absolutamente nada. ¿Por qué, hermanos? Pues porque Dios es bueno, amén, y porque su misericordia es para siempre. Vemos también, hermanos, que el arca es la misma presencia de Dios. No debemos, ni usted ni yo, ni nuestras familias, no debemos, ni podemos conformarnos, hermanos, con solo haber sido llamados cristianos. Ay, pues yo vi que iban al templo, ay, yo la vi con una Biblia. No, no podemos conformarnos con eso. Debemos siempre buscar la llenura de la presencia de Dios. Para ello, hermanos, como lo leíamos, la palabra de Dios es clara. O sea, aquí no hay de que hay atajos y que bríncate la oración, pero ponte a alabar, ponte a escuchar música todo 24 horas. No, para nada. Aquí no hay atajos. Aquí la palabra de Dios es clara y los lineamientos, los mandamientos que Dios nos manda para que busquemos su rostro y su justicia son en oración, en ayuno, en escudriñar su palabra, ¿verdad? En congregarnos. Y a veces, ¿cuántos de nosotros hasta en eso estamos fallándole a Dios? Que Dios nos perdone, amén. Entonces, hermanos, debemos nosotros no descuidar la presencia de Dios. Y mayormente, si ustedes se dan cuenta, todo a nuestro alrededor, ¿qué anuncia? ¿Qué anuncian? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos que el cielo lo está gritando. ¡Ey, pueblo de Dios, avívense porque Cristo ya viene! Cristo está volviendo. Lo vemos en la tierra, lo veíamos el lunes, ¿no? Y otros tantos días más. Lo vemos que el mar también lo está gritando así a los cuatro mares, ¿no? A los cuatro vientos. Todo nos anuncia que Cristo viene. Entonces no es tiempo para que nos confiemos, para que descuidemos
sino al contrario, como dice, no sabéis, reflexionen. O sea, yo creo que si Pablo estuviera aquí nos diría, oye, reacciona. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estás lleno? Muchas veces nos llenamos de ira, de desesperación, de tristeza, de malos sentimientos, malas palabras, de tantas cosas nos llenamos, ¿cierto? Sin embargo, nosotros no debemos de permitir eso, sino que usted y yo debemos de estar llenos de la presencia de Dios. Para ello fuimos hechos libres, no para hacer lo que queramos. Amén. Bueno, fíjense, hermanos, usted y yo no podemos pretender tener presencia de Dios si no acatamos su palabra, ¿cierto? O sea, es ilógico, es incongruente decir que yo tengo presencia de Dios si no oro, si no ayuno, si no vivo en santidad, si no vivo en paz para con todos, si estoy dando mal testimonio. Es incongruente en lo que yo digo y lo que hago, como que no concuerdan, ¿no? Y sin embargo, no podemos nosotros pretender decir que somos templos de Dios cuando no es así. Nuestro testimonio habla algo diferente. ¿Ven? Saben, hermanos, los tiempos que estamos enfrentando, si ustedes lo han visto, y no es crítica, simplemente es algo que no se puede esconder. Los tiempos que estamos viviendo como pueblo de Dios es un pueblo en donde muchos están enfriándose espiritualmente. Que por las guerras, que por las hambres, que porque Dios no me bendijo, que porque Dios no me sanó, que porque Dios no me proveyó, porque Dios no me escuchó, porque Dios no me dio lo que yo le pedía. Y muchos, ¿qué pasa? Que se están enfriando, ¿verdad? Acordémonos lo que dice la palabra de Dios, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que guarda su palabra. Amén. Entonces, para que usted y yo estemos plenamente seguros que el día que Cristo venga o el día que la muerte nos sorprenda, ¿a dónde vamos a ir? Para estar seguros debemos de buscar la presencia de Dios a través de su palabra y a través de lo que Él nos manda a hacer. Fíjense, hermanos, hay mucha indiferencia. Muchas veces dentro del mismo pueblo de Dios vemos una gran indiferencia, ¿no? Muchos no están creyendo que Cristo viene. Muchos dicen que no, pues que va a ser después de esto, que va a pasar lo otro, que ya después viene Cristo. Hermanos, preparémonos. Muchos están interesados en que vamos a ver de dónde sale el anticristo y vamos a ver cómo se llama y familiar de quién es. Eso no nos debe de importar, hermanos. Al menos a mí no es algo que me, ¿cómo le dijera? Me interesa saber. Es importante a la luz de la palabra, pero no, ¿cómo le dijera? Que no sea eso un eje que rija nuestra vida espiritual, ¿sí? Muchos están buscando respuestas a sus necesidades en otras cosas y no están buscando la presencia de Dios. Gloria a Dios por ustedes y por mí que estamos aquí, a pesar de que yo sé que estamos pasando por luchas, por necesidades, por problemas. Pero, ¿sabe? En todo hemos visto la mano de Dios y su misericordia. Porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia es. Amén. Bueno, vamos a ver, hermanos. Ya vimos punto número 1, que fue la edificación del templo. Punto número 2, que ese templo debía estar lleno de la presencia de Dios. Amén. Punto número 3, vamos a ver que en segundo libro de Crónicas, capítulo 6, habla de cuando Salomón dedicó el templo. ¿Y cómo lo dedicó, hermanos? A través de, que hizo una oración, a través de la oración, sí recordarán ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Y si yo en alguna cosa que digan ustedes, no, es que esta hermana está hablando cosas que no, con toda la libertad en el amor de Cristo pueden hacer sus comentarios. Y vemos, hermanos, que nos dice que la dedicación del templo fue a través de la oración. Vemos, hermanos, que dice en el capítulo 7, cuando Salomón acabó de ¿qué? De orar, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo espero que alguien me haga el favor de buscar las citas. ¿Y qué dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 1?
Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿A qué se está dedicando este templo de Dios? Dios, como decía un hermano, ¿verdad? Que eso a lo mejor pasa en la Buenos Aires y no pasa aquí en Belén. Esperemos en Dios que no sea así, ¿verdad? Que dice que muchos están, hermanos, dedicándose a qué, que sea al chisme, que sea esto, que sea lo otro, pero no se están dedicando a orar. Fíjense, yo recientemente platicaba con una persona, le estaba compartiendo la palabra de Dios, y esta persona tiene muchas necesidades, que dice uno, bueno, pero no quieren buscar a Dios. Eso es lo más triste. Tienen necesidad, pero no buscan a Dios, sino que andan buscando quien les resuelva su problema sin compromiso. Bueno, entonces yo cuando esta persona me decía, no, es que mira, que aquí, que allá, que tengo problemas, que en esto, que en otro. Y yo siempre le dije, y siempre es la recomendación que siempre uno les hace, ¿verdad? Ponte a orar, no abandones la oración, así veas que no, hombre, ya la batalla la estás perdiendo, no te sueltes de la oración, sigue clamando a Dios. Yo le ponía el ejemplo de Bartimeo, ¿verdad, hermanos? Si recuerdan ustedes la historia de Bartimeo, un hombre que era ciego, ¿verdad? Y fíjense, él tenía esa discapacidad, ¿no? Ese problema en su vista. Y sin embargo, ¿qué hizo? Pues, bueno, no puedo ver, pero voy a gritar, voy a clamar hasta que el Señor Jesucristo me mire, me atienda, ¿no? Me responda. Y fíjense, yo le decía a esta persona, no dejes la oración, no dejes la oración. El diablo siempre nos va a querer callar por una u otra cosa, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros sí, que muchas veces uno está orando y por una necesidad, ¿no? Específica, pero después, pues al diablo no le agrada vernos orar, clamarle a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué hace? Pues empieza a levantar a la vecina, al vecino, al familiar, al amigo, la enfermedad, los problemas. No, bueno. Y yo le decía a esta mujer, le digo, mira, tú no abandones la oración. El diablo siempre nos va a querer callar. Porque ahora sí, para él, calladitos nos vemos más bonitos, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo le decía a esta persona, ¿pero sabes qué hizo Bartimeo? Fíjate, yo le decía, yo me imagino que lo han de haber codeado de, cállate, ya no grites, vete para allá, mira que me rompes el tímpano, ¿no? O qué sé yo. Sin embargo, ¿qué hizo Bartimeo? Dice la palabra de Dios que clamaba aún más fuerte, y cuando lo querían callar, pues más fuerte clamaba, ¿no? Ahora sí, yo me imagino que ha de haber dicho Bartimeo, pues a ver quién se cansa, ustedes de callarme o yo de clamar a Dios. Y yo le decía a esta persona, así debemos de ser nosotros, clamar, veo que no hay respuesta, pues clamo más fuerte y busco más a Dios, me aferro a sus promesas. Pero ¿sabe qué? Que muchos que se hacen llamar templos de Dios no se están dedicando a orar, no se están dedicando a escudriñar la palabra de Dios, andan viendo que si te ve novelas o vaya usted a saber qué tanta cosa, ¿no? Entonces, hermanos, vemos que usted y yo somos hechos libres por medio de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para ser templos de Dios, para que la presencia de Dios more en nosotros, ¿verdad? Y para que nosotros seamos dedicados a buscar a Dios. Eso es lo único seguro que tenemos, hermanos, que si buscamos a Dios, que dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero si nosotros le hacemos caso al diablo de, cállate, no, mira, Dios ni te atiende. Tienes más problemas. Ahora que buscas a Dios, no, hombre, te va peor. Ya mejor deja eso y vente acá al mundo, acá, mira, acá la fiesta. Pues sí, también tienes problemas, pero pues mira, con el alcoholito se te olvidan tus penas, ¿verdad? Qué triste, hermanos, qué triste. De verdad, ¿cuántos están teniendo en poco el propósito por el cual Cristo nos ha hecho libres? Amén. Vamos a continuar. Entonces vemos que cuando Salomón terminó de orar,
¿Qué pasa, hermanos? Ustedes y yo lo hemos experimentado. Cuando estamos en la presencia de Dios, su gloria se siente y empezamos a llorar y empezamos a adorar a Dios y empezamos a cantarle. O sea, es algo maravilloso. Estar en la presencia de Dios es maravilloso. Amén. Pero hay poder en la sangre de Cristo, hermanos. Esto es un esfuerzo. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te sientes y yo te voy a bendecir. ¿Verdad que no? Que le dijo, mira que yo te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Amén. Entonces, hermanos, este templo que está lleno de la presencia de Dios, ¿cómo debe de ser? Esforzado, valiente, y más en estos tiempos donde, hermanos, si ustedes se dan cuenta, en verdad, veamos a nuestro alrededor, con los vecinos, a veces hasta con la misma familia que es inconversa. Dice uno, Padre de la Gloria, si tú vinieras ahorita, híjole, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Pero gloria a Dios, hermanos, porque usted y yo estamos aquí en la presencia de Dios, como lo hizo María, aprendiendo en el regazo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Continuamos, hermanos, dice, como templo del Espíritu Santo no debemos descuidar la oración. Fíjense, yo recientemente escuchaba a una hermana, una pastora, que decía que si usted se da cuenta, cuando uno se propone a orar, por ejemplo en las madrugadas, ¿no? Yo no sé cuántos Dios les ha puesto en su corazón, pues levántate a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, y clama y ora y, ¿no? Me decía esta hermana, Dios por medio de esta hermana decía, cuando el diablo sabe que tú dices, Dios, yo esta semana me comprometo, me voy a esforzar por orar en la madrugada, ¿qué cree que pasa? Pues que el enemigo ya lo escuchó y empieza de, duérmase mi niño o mi niña, duérmaseme ya. Y a veces, ¿qué pasa? Que no llevamos a cabo ese propósito, ¿verdad? Porque el enemigo, ¿qué hace? Pues empieza, Dios por medio de esta hermana decía, ¿qué pasa? El diablo lo escucha, ve que tú estás decidida a buscar a Dios en la oración, y entonces manda a sus demonios y les dice, a esta o a este, no me los dejen orar, pónganle trabas, quehaceres, no sé, que ya... A mí me ha pasado, hermanos, de que, por ejemplo, yo digo, a tal hora voy a orar, ¿no? En la tarde voy a orar, no sé, pongamos una hora, a las 4, a las 2 de la tarde, etcétera. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que no falta, que ya salió un quehacer, que ya salió un pendiente, y sabe, decía Dios por medio de esta hermana, esa oración la va uno posponiendo. No oré a las 2, no oré a las 4, pero oro más tardecito. ¿Y sabe qué? Que la oración muchas veces ya no llegó. Entonces, por eso es que Dios nos dice, hey, tú eres templo de mi Espíritu Santo, eres templo de Dios, no descuides la oración. La oración es vital, es como la sangre en nuestro cuerpo. ¿Qué es la sangre? Pues es la vida, hermanos. ¿Qué es la oración para nosotros? Es la vida. Es la vida así de claro, hermanos, así de fácil, ¿no? De entender, pero difícil de llevarlo a cabo. Entonces, hermanos, vemos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no descuidamos, y yo se los digo por experiencia propia, y Dios es testigo. No descuidamos, por ejemplo, que si el trabajo, que si la escuela, que sí o no. Eso no lo descuidamos porque no, ¿cómo crees que voy a llegar tarde? No, ¿cómo crees que voy a faltar? Pero ¿qué tal para orar? ¿Qué tal para no ir a la iglesia? No, es que es domingo. Ay, no, por ejemplo, ¿no? No, es que es ya festivo. No, pues mejor lo veo desde la plataforma de Facebook. ¿Cierto? O sea, lo terrenal no lo descuidamos, pero lo espiritual, bueno, aunque estemos enfermos, ¿verdad? Pero lo espiritual siempre, no, es que, híjole, está haciendo frío, está lloviendo, hace calor, no, es que no, ahorita no tengo tantos problemas, que ¿cómo voy a alabar a Dios? Pues ya lo vimos que es importante alabar a Dios porque eso le agrada y Él nos llena de su presencia. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros descuidamos la oración? ¿Sabe? Que el Espíritu Santo se contrista, se entristece porque dice, es que yo no sé si a ustedes les ha pasado o solamente en la Buenos Aires y conmigo, de que, ¿qué pasa, no? De que, no, a veces por X o Y situación no oramos, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos está diciendo, fíjense, ¿no?
nos pone en nuestro corazón, ponte a orar. Y nosotros, ahorita, mira, con calma, ahorita oramos. Ahorita que se acabe mi serie, ahorita que se acabe mi programa de televisión, ahorita que se acaben las noticias, ahorita oramos. Y el Espíritu Santo nos está, ora, o sea, nos insiste a orar, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando Él ve que no le hacemos caso, pues va y busca otro templo, ¿no? Que realmente esté dispuesto a obedecer la voz del Espíritu Santo. Y lo que yo no quise orar, pues que creen que esa bendición ya me la perdí y Dios, por medio de ese Espíritu Santo, ya se la dio a otra persona. Y pareciera quizás una cosa insignificante, pero vieran cuán importante es delante de Dios. Ajá. De verdad, hermanos, yo creo que hay que meditar en lo que Dios nos habla. Bueno, fíjense, no debemos descuidar nada de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque fíjense, el Espíritu Santo se puede contristar y Él puede, pues no, este templo no está dispuesto, no se esfuerza, no es valiente para buscarme. Entonces mejor me voy a buscar a alguien más, ¿no? Por eso es que David en el Salmo 51:11, ¿sabe qué decía? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Veíamos que el texto al principio dice que somos templos de Dios y, ¿qué más? A ver, hermanos, que están atentos, ya los dormí. Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en vosotros. Por eso es que usted y yo no podemos descuidar la presencia del Espíritu Santo, porque ejemplos bíblicos tenemos. ¿Qué sucede con los que el Espíritu Santo los deja? Ahí está Sansón. No, pues anduvo allí jugándole con el diablo de que mira que no me vences y que mira que me puedes vencer, no sé, ¿no? Ya sabemos la historia. ¿Qué nos muestra la palabra de Dios a través de la historia de Sansón? Que cuando hay un cristiano, un hijo de Dios, alguien que Dios ha levantado como templo de su Espíritu Santo, pero anda jugando con el diablo en que mira, no me vences y mira, y eso que no oro y que mira que no leo la Biblia, ¿no? Espero que me entiendan. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó cuando Sansón se empezó a confiar de que no, es que mira mi cabellera? No, hombre. ¿No? ¿Qué pasó? Que el Espíritu Santo lo dejó y ni cuenta se dio. Se dio cuenta ya cuando fue llevado, ¿vale? Aprendido por los filisteos. Se dio cuenta ya muy tarde, cuando le sacaron sus ojos. Se dio cuenta de que el Espíritu Santo ya no estaba en su vida, cuando pues estaban burlando de él. Él era objeto de escarnio, ¿verdad? ¿Y cómo terminó? Pues muerto. Y Dios nos libre a nosotros, en verdad. Otro ejemplo, por si el de Sansón no quedó claro, ahí tenemos a Saúl, ¿cierto? Sabemos que Saúl Dios lo había elegido como rey de Israel y todo iba bonito. Tan es así que fíjense, dice que a Saúl lo vieron profetizar con los profetas. Dice uno, pues qué maravilloso, ¿no? Pero por hacer las cosas de Dios a medias, a su manera, ¿qué pasó? Que Dios dijo, no, mi presencia es santa y yo no habito. Dice, hay un salmo, me parece, si alguien se sabe la cita, ahorita no la recuerdo, que dice que el malo no habitará junto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, hermanos. ¿Qué pasó con Saúl? Su pecado era tan grande, tan persistente Saúl en pecar. ¿Qué pasó? Que Dios quitó su presencia, quitó su Santo Espíritu de Saúl. ¿Y cómo terminó? También terminó muerto, siendo pues también burla de sus enemigos. Dios nos libre a nosotros, hermanos. En verdad, con todo mi corazón le ruego a Dios que Él nos libre. Por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. No, que me quiten todo, que me quiten el reino, que me quiten, pero tu presencia no. Y muchas veces, en nuestros días, ¿qué pasa? No, a mí que me quiten la Biblia. No pasa nada. Ay, que cierren la iglesia por otra pandemia, pues no importa. Me conecto aquí al Facebook. ¿Y qué pasa, hermanos? De verdad, esto es tremendo. Vamos a ver que, hermanos, la venida de Cristo está cerca. De verdad.
Para volar, ¿cuántos anhelamos volar a la presencia de nuestro Dios? Conocer, dice su palabra, ver su rostro. Hay un himno que dice ver su cara, verlo cara a cara, ver quién fue quien nos amó tanto que dio su sangre preciosa para salvarnos, para liberarnos. Amén. Por eso es que, hermanos, no podemos estar jugando como Sansón entre que pues que sí busco a Dios, no busco a Dios, si leo, no leo, si oro, no oro, etcétera. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene y nosotros, nuestro deber como templos del Espíritu Santo es estar preparados, ¿verdad? Acordémonos de las 10 vírgenes, hermanos, de verdad. ¿Qué pasó? Que las 5 imprudentes que dijeron, no, pues ya, yo ya oré, medio oré por los alimentos ayer y ya con eso soy salva. No me hacen daño. No me hacen daño, no me voy a morir por lo que coma. Y se descuidaron. ¿Y qué pasó? Vino el esposo y se quedaron. No las conoció el esposo. Dios nos libre a nosotros, amén. Vemos, hermanos, que debemos de analizar nuestra condición espiritual. El hombre no nos ve. Ustedes a mí me pueden ver, no, hombre, esta hermana, que híjole. Yo los puedo ver a ustedes, no, hombre, mira qué bonitos se ven ahí, conectados los hermanos, bien gozosos, ¿no? Pero en realidad quien conoce nuestro corazón es Dios. A Él no lo podemos engañar. Entonces debemos nosotros ver cómo estamos delante de Dios y ponernos a cuentas, hermanos. Fíjense, nosotros debemos reconocer que somos indignos de ser hechos templos de Dios y del Espíritu Santo. Somos indignos, ¿verdad? Pero sin embargo a Dios le plació hacernos edificar en nosotros casa a Dios, casa a Jehová. No debemos nosotros menospreciar ese llamado. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido escogidos. No solo nos llamó, sino que también nos escogió, lo decía en el domingo. Él nos predestinó, y a los que predestinó, Él los llamó, y a los que llamó, Él los glorificó. Lo veíamos. Entonces, hermanos, no somos cualquier cosa, cualquier persona que puede hacer lo que le venga a su mente. No, hermanos, no. Fíjense, hermanos, dice, ¿verdad? Hemos nosotros sido sellados con el Espíritu Santo y comprados con la sangre de Cristo. Vamos a ver, hermanos, por qué es importante no olvidar que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay poder. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, fíjense, hermanos, fíjense nomás de lo que nos perdemos por no consagrarnos a Dios, por no santificarnos, fíjense lo que nos perdemos. Punto número 1, lo que podemos perder es el poder de Dios, porque en Hechos 1, capítulo, verso 8 dice, pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hoy más que nunca necesitamos predicar la palabra de Dios, pero para predicar no necesitamos elocuencia, no necesitamos sabiduría humana, no necesitamos títulos universitarios, necesitamos al Espíritu Santo. Por eso es que no podemos nosotros descuidar nuestra vida espiritual, porque el Espíritu Santo es quien nos da poder. Aquí lo dice claramente. Usted y yo no tenemos poder para convencer a la gente, pero el Espíritu Santo que habla a través de usted y de mí, sí los convence de que están en pecado y que necesitan urgentemente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, ¿no? Otro aspecto importante es que donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. Segunda a los Corintios, capítulo 3, verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Hablamos de una libertad, hermanos, durante todo este mes, ¿no? Y hasta el 15 yo me imagino que muchos dando el grito, que viva México. Pero tristemente muchos a veces son esclavos del pecado. Y Dios nos libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos templos de Dios y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué, hermanos? Por eso yo les decía en un principio de la reunión, usted y yo somos doblemente bendecidos. Somos bienaventurados, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, del Señor, allá hay libertad.
Gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Amén. Porque Él nos ha dado libertad. Pero no libertad para que usted y yo hagamos lo que queramos. No. Libertinaje. No es libertinaje, sino libertad para alabarle, para glorificar su nombre, para buscarle. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No nos olvidemos de eso. Otro aspecto importante, hermanos, es que donde está el Espíritu, si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos vida eterna, ¿verdad? En Gálatas 6:8 dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, gócese, hermano, gócese, gocémonos, decía Pablo, regocijaos en el Señor, hermanos, porque Él está en nosotros. Y si Él mora en nosotros, tenemos poder de Dios, tenemos libertad en Cristo, tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Otro aspecto importante es que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos entrada al Padre. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. Imagínense, hermano, no, hombre, de verdad que qué privilegiados somos usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque mientras ahorita tristemente mucha gente está en hospitales, está en sus casas, enfermos, moribundos, ¿sabe? Todavía hasta locamente dice la palabra de Dios, se atreven a rechazar el plan de salvación. Yo la platicaba a mi hermana, le ha pasado algo así, ¿no? De que ha conocido a personas que ya están en la antesala de la muerte, hermanos, y Dios la ha llevado a predicarles, mira, arrepiéntete, Cristo te ama, Él quiere salvarte, ¿no? Y hablarle el plan de salvación. Y mucha gente, de verdad, hermanos, con una ligereza, desecha todo esto que Dios nos da, todas estas bendiciones. Y yo platicando con ella le decía, ¿cuánta gente nos dice, no, eso de buscar a Dios es para los viejitos, es para los que ya se van a morir? Pero ni aún los que ya están muriéndose no quieren recibir nada de la palabra de Dios. Pero usted y yo, hermanos, gloria a Dios, decía Pedro, es para nosotros bueno estar aquí. Amén. Porque en medio nuestro está nuestro Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, abrazándonos, exhortándonos, porque pues es necesario, ¿verdad? No todo es palabras de amor. Dios nos ama, pero, ¿saben? Muchas veces confundimos que el amor de Dios es de que Él me va a perdonar todo y es como un alcahueteo, ¿no? Y no es así. El amor de Dios tiene dos aspectos importantes. Sí, es el amor de Dios, pero también es su justicia, ¿verdad? Acordémonos que Dios es fuego consumidor y al que ama, pues nos disciplina. Y aunque nos duele, pero gloria a Dios, hermanos, porque eso es hermoso, porque pues Él interviene, ¿verdad? Para que nuestras almas no se pierdan. Entonces, fíjense, hermanos, vamos a leer por último ya el libro de Hebreos 10:29, que dice así, vamos a ver las consecuencias, ¿verdad? Porque todo en esta vida tiene consecuencias. Bueno, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Lo voy a leer otra vez, a lo mejor no me escucharon, ¿verdad? Dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, imaginémonos, hermanos, de verdad. Dice aquí, ¿cuánto mayor castigo pensamos que al que pisoteare al Hijo de Dios? Acordémonos que usted y yo fuimos hechos, construidos, llenos, dedicados para Dios, ¿verdad? No debemos nosotros tener en poco que hemos sido hechos hijos de Dios, templos de Dios. Tampoco olvidemos que usted y yo fuimos pagados por la sangre de Cristo, fuimos comprados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto, su Santo Espíritu mora en nosotros. Entonces, evitemos lo que dice aquí, ¿no? Que ¿cuán mayor castigo pensáis
que van a tener todos aquellos que con un libertinaje, que con una ligereza, ¿verdad? Dice, no, cada quien tus cosas, tú tu religión, yo la mía, yo respeto, tú respétame, ¿cierto? Que cuán mayor castigo pueden o van a tener estas gentes. Y lo vemos ahí al leer Apocalipsis, dice uno, Padre Santo, líbranos de una situación así, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues yo espero que esta palabra de Dios nos haga reflexionar en que sí somos libres por Cristo Jesús, pero no para que vivamos como nosotros queremos, sino siempre buscando la presencia de Dios, buscando cada día más, como cantaba, hay un canto que dice, no quiero ser más como tú. O sea, de verdad, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas y les agradezco a cada uno de ustedes su paciencia y que se quedaron en la transmisión hasta el final. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas y en verdad oro para que cada uno de nosotros, en verdad, cada día más crezcamos y lleguemos a la plenitud que es nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, pues les invito a que hagamos una oración para terminar esta reunión. Y pues vamos a orar. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos grandemente bendecidos por Dios. Y pues nos estaremos viendo, si Dios lo permite, en alguna otra transmisión. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.